Y el día de hoy vamos a estar estudiando de 3 de ellos. Y a lo mejor puedes decir, bueno, ¿cómo que vamos a estudiar 3? O sea, si cada una de las semanas hemos tenido suficiente material para uno. Lo que sucede es que de estos 3 que estamos estudiando el día de hoy, no hay mucho que las escrituras nos dicen realmente acerca de ellos. Sin embargo, no quiere decir que no hay nada que podamos aprender de ellos. Así que recordemos simple y sencillamente que un discípulo es un seguidor que aprende y estudia las enseñanzas de su maestro y adopta el estilo de vida de este maestro. Es alguien que intenta imitar o emular la vida a través de las enseñanzas de su maestro. Y el día de hoy vamos a hacer, de nuevo, es tal vez la última oportunidad que tenemos de repasar los integrantes de estos 12 discípulos para la próxima semana. Quien se anime a decirlos de memoria, los 12, pues vamos a tener ahí el premio de Chick-fil-A. Sí. Pero 5 minutos antes de que empiece ¿cómo se llama? El concurso, no puedes volver a revisar. No es como que, sigo yo y la estoy estudiando, ¿no? Ahí en el teléfono o en la Biblia. Tienes que haberla memorizado previamente. ¿Entendido? Muy bien. Los loopholes, ¿no? Las letras chiquitas del contrato. Vamos a recordar Marcos 3, una de estas listas de los discípulos. Dice lo siguiente, dice: después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, a quienes puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, como te mencionaba, vamos a ver 3 de los discípulos que vemos en este último grupo. Si los dividiéramos en 4 grupos, ¿no? O sea, en 3 grupos, perdón, 4, 4 y 4. Los primeros que leímos tal vez son de los que conocemos más y tal vez eran aquellos que eran más allegados a Jesús. El segundo grupo, pues como que sí vemos y conocemos algunas cosas de ellos, pero de este grupo es del que menos conocemos, excepto de Judas el Iscariote. Y a veces podemos tenerla. Cuando estaba preparando este mensaje, me estaba acordando de un comentario que hizo un compañero de trabajo en un tiempo que tenemos de estudiar las escrituras en la comida. Pero él hacía un comentario muy interesante. Porque estábamos haciendo una pregunta de ¿qué es lo que si tú te pusieras en los zapatos de los discípulos, ¿qué crees que estuvieran pensando acerca de esta situación? Estábamos leyendo en Marcos y dice, uno de ellos dijo algo así como, bueno, es que yo creo que los discípulos tenían algo especial, como que ellos tenían algo especial que les permitía pues entender lo que Jesús decía. Y se me quedó muy grabado ese comentario, porque al estar siguiendo esta serie de los discípulos, nos damos cuenta de que no es el caso. Nos damos cuenta de que constantemente estaban confundidos, de que constantemente dudaban de quién era Jesús, perdían la fe en él, no entendían las enseñanzas que les decía y Jesús se las tenía que explicar. Aún después de la muerte y la resurrección, vimos la semana pasada cómo aun cuando otros les contaban que habían visto a Jesús resucitado, muchos de ellos no creían y continuaban con dudas, con incertidumbres, con temor hacia lo que les deparaba el futuro. Y
pues vemos que realmente, y luego si estudiamos un poco de dónde venían cada uno de los discípulos, eran gente muy simple, muy humilde, algunos de ellos eran pescadores, alguno que otro por ahí tenía tal vez un poco más de estudios, si lo viéramos en el contexto actual, que sería tal vez a Mateo o Leví, el recolector, el cobrador de impuestos, o incluso Judas. Pero fuera de ahí no eran gente que tenían algo para contribuir y que sin ellos todo el proyecto de Jesús, del reino de Dios, iba a desmoronarse. Eran gente simple, sencilla, común, con quienes nos podemos identificar, no solo en eso, sino también en nuestras fallas, en todas aquellas ocasiones en que vivimos unas vidas que tal vez no llaman la atención, que no son muy luminosas, pongámoslo así. Y sabes que estudiando de estos tres discípulos, se me vino a la mente que en muchas ocasiones tenemos la tendencia a elevar a personas a un puesto que no les corresponde y menospreciamos la fidelidad de un día a día. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a veces esperamos que en la política vemos que el siguiente, que sea en este caso aquí, el siguiente presidente va a ser alguien que va a traer algunas reformas, que va a ordenar las cosas, que nos va a ayudar a que la economía esté muy bien para que nosotros podamos tener las cosas que necesitamos, que nos brinde la seguridad, ¿no? En el ámbito tal vez del trabajo, estamos constantemente buscando mejores oportunidades de trabajo, tal vez en el trabajo que tenemos escalar un poco más con la intención de que nosotros podamos recibir un beneficio que no está mal en sí mismo, sino que lo estamos utilizando solamente con nosotros como el fin, que nosotros seamos reconocidos. También lo vemos en iglesias. En iglesias en muchas ocasiones menospreciamos o hacemos de menos ciertas áreas de servicio que tal vez no son muy llamativas, que tal vez no reciben mucho el reconocimiento, el aplauso, el glamour que otras. Y tendemos a poner a ciertas personas que están en estos liderazgos, ya sea de la política, de la iglesia, del trabajo, en un pedestal. Y cuando fallan, porque nosotros teníamos nuestra esperanza en ello, somos desilusionados. La verdad de las cosas es que en muchas ocasiones tendemos a asignarles, y por eso este comentario que decía de mi compañero, él decía, pues es que yo creo que ellos ya tenían algo que les permitía entender, y la verdad es que no, y la verdad por eso a veces tenemos una vista incorrecta de los discípulos, que los vemos como que ellos tenían ciertas capacidades, y la verdad que en sí ellos no las tenían, era Jesús trabajando a través de ellos. Una vez Jesús resucitado, era el Espíritu Santo trabajando en ellos, que Él les daba el poder para hacer esos milagros. Y vez tras vez nos damos cuenta que estos mismos discípulos, cuando encontramos sus escritos, cuando leemos las cartas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos que nunca somos animados a imitar a los discípulos. Somos llamados a imitar al maestro. De hecho, cuando los discípulos salen a relucir y cuando es como si toda la luz se pusiera sobre ellos, es porque tenían alguna falla, y su falla, su impulsividad, tal vez sus dudas son las que salen a relucir, pero no para avergonzarlos, sino para ayudarnos a entender y revelar esa condición del corazón que necesita ser entregada al Señor Jesús. Vemos que todo se trata del maestro. Recordemos lo que dijimos hace rato acerca de qué es un discípulo. Es alguien que estudia y aprende las enseñanzas de su maestro e intenta vivir una vida como él la viviría. Vamos a ver ahora sí los tres discípulos que vamos a ver el día de hoy. Y
de nuevo, es poca la información que tenemos, así que, por ejemplo, Jacobo, el primero del día de hoy, es Jacobo, el hijo de Alfeo. Jacobo le llamaban Jacobo el menor o Jacobo el pequeño. ¿Qué es el significado de esto? Pues que no era el grande, primero que nada. Era el pequeño, era Jacobito, ¿no? De hecho, la palabra, cuando dice Jacobo el menor, es la palabra micros. ¿Qué significa micros? Tal vez es pequeño, miniatura, ¿no? Y no sabemos a ciencia cierta por qué. Puede que haya sido por su edad, que era uno de los más jóvenes. Puede ser que era pequeño, era chiquito, delgado. Puede ser también que era de menor influencia. Jacobo o Santiago, vemos que había otros Santiagos, otros Jacobos en la Biblia que de hecho estudiamos en un principio. Jacobo, el hermano de Juan, que era en el primer grupo de los discípulos, que llegó a ser uno de los líderes en la iglesia en un principio, fue el primero de los apóstoles en entregar su vida como mártir, y de hecho es el único de los apóstoles que se encuentra en Hechos cómo murió. No es tampoco este Jacobo del que hablamos, no es tampoco Santiago, el medio hermano de Jesús, que llegó también a ser uno de los líderes de la iglesia en un principio y quien es el autor del libro de Santiago. Este tampoco es. Este simplemente es Santiago o Jacobo, el menor. Algunas de las cosas interesantes que sí encontramos acerca de él. Bueno, primero que nada, su nombre solo lo encontramos en las listas. En estos 4 lugares donde se encuentran las listas de los discípulos, es donde encontramos mencionado a Jacobo, o a Jacobo el menor, Jacobo el hijo de Alfeo. Ahora, con esto podemos tener alguna teoría, ¿no? Aunque no se puede comprobar a ciencia cierta. Una de ellas es que, si te acuerdas, Mateo, que vimos hace 2 semanas, el hijo de Alfeo, o Leví, el hijo de Alfeo. Este Jacobo también es hijo de Alfeo. No especifica la Biblia que son hermanos, aunque es posible. O sea, tenemos a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, ellos dos eran hermanos. Así que es posible, no lo especifica, pero es posible. Algo también que vemos interesante es que vemos que su mamá es una de las Marías seguidoras y muy devotas al Señor Jesús. De hecho, por ahí también, si leemos unos textos en particular, Marcos 15:40 y Juan 19:25, y los leemos así en conjunto, nos damos cuenta de una cosa. Cuando Jesús fue crucificado, había 3 mujeres que estaban presentes ahí. Una de ellas era María, la madre de Jesús. La otra era María de Magdala o la Magdalena. Y la tercera era una María que en uno de estos pasajes la menciona como la esposa, María, esposa de Cleofas, y en otro lugar la menciona como María, esposa de Alfeo, la madre de Juan el menor, de Jacobo el menor, perdón. Así que, ¿qué significa? Y en otro de los pasajes también menciona que esta María era la hermana de María, la madre de Jesús. Por toda esta, o sea, sí, puedes ir a estos 2 pasajes, es muy interesante, pero de nuevo, no es algo así definitivo que encontramos otros pasajes que pueden añadir a luz. Sin embargo, es una posibilidad. Ahora, tú dices, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso qué nos añade? ¿Qué nos contribuye? Tal vez lo que menos puedas pensar. Y es que tal vez la falta de detalle y de especificar este posible parentesco entre Jacobo, el menor, y Jesús, nos habla de que no era algo especial que tenía, no era que la genealogía de María era algo especial. Sin embargo, Jesús llamó a este hombre, y lo especial que lo hacía era el llamamiento que Jesús puso sobre su vida, no su genealogía, no su pedigrí. Y es lo que nos debe animar a nosotros, a que Dios usa
lo vil y lo menospreciado. Utiliza aquello que tal vez otros no le darían la oportunidad. Sin embargo, no es para que uno sea exaltado, sino que para que sea exaltado aquel que nos llamó, aquel que nos empodera. Así que, ¿era hermano de Mateo? Puede que sí, puede que no. ¿Era primo segundo de Jesús? Puede que sí, puede que no. Lo que sí sabemos es que alguien que permaneció en el anonimato. Es alguien de que no sabemos mucho más acerca de él. ¿Cómo entregó su vida a él? No sabemos de nuevo porque no lo registra la Escritura, pero documentos antiguos nos dicen que él fue a llevar el Evangelio después de Cristo resucitado, del el Espíritu Santo venir sobre los discípulos en Pentecostés. Dicen que él llevó el Evangelio a Siria, a Persia, lo que ahorita es Irán, y dicen que ahí fue donde él falleció. No se sabe a ciencia cierta, pero unos dicen que fue apedreado, otros que fue golpeado, otros que golpeado hasta la muerte, otros que fue crucificado. Esto es lo importante. Esto es lo importante que me gustaría que se nos quede, no solo de este Santiago el menor, sino de estos otros dos hombres que leemos el día de hoy. Y es que apreciemos el compromiso y la dedicación que requiere continuar siendo fieles a Jesús a lo largo de toda una vida en el anonimato. Es el mismo Espíritu Santo y es el mismo poder de Dios el que obra en rescatar a un hombre o una mujer de una vida de perdición, de drogadicción, de cualquier otro tipo de vida desordenada en la que esté viviendo. Es el mismo Espíritu Santo que obra y rescata a una persona así, a quien ayuda y habilita a una persona común que tal vez no se perdió de esa forma, pero es el mismo Espíritu Santo que nos habilita a vivir y ser fieles a Dios día tras día. Es el mismo Espíritu Santo el que nos habilita a permanecer fieles aun cuando carecemos de la motivación del aplauso, cuando carecemos de la estimulación pasajera del reconocimiento público. Es el mismo Espíritu Santo. Tal vez en nuestra sociedad tenemos la tendencia de exaltar, sí, vamos a traer a esta persona que tiene un testimonio muy impactante porque, no sé, era brujo, ¿no? Y ahora Dios, o sea que hay muchos de ellos y no dudo de nuevo, no estoy haciendo de menos el poder de Dios, pero mis hermanos, no exaltemos el pecado y menospreciemos una larga vida de fidelidad en el anonimato. Las dos son posibles por el mismo Espíritu de Dios. El segundo que vemos hoy es Simón el Celote o Simón el Cananita. De nuevo, este también es uno de los discípulos que solo los vemos mencionados en las listas. No sabemos mucho más acerca de él. De lo que sí podemos saber un poco acerca de la historia es de este grupo de los celotes, que era un grupo judío. El historiador Josefo enumera 4 grupos principales e influyentes en los tiempos de Jesús. Uno de ellos es los fariseos, que los vemos constantemente en la Biblia, que son aquellos que son los maestros de la ley, son muy estrictos, pero ellos vivían en sociedad. El otro grupo que vemos son los saduceos, que estos eran un grupo de judíos también, eran un poco más liberales. Ellos por lo general eran más adinerados. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en la vida después de la muerte, pero también eran ellos judíos, ellos también creían en las escrituras, sin embargo tenían perspectivas distintas. Un tercer grupo que no se menciona en las escrituras eran los esenios. Los esenios es algo parecido como lo que tendríamos en mente de un monje. No eran saduceos, pero sí eran muy estrictos y apegados a la ley, la estudiaban. Sin embargo, ellos vivían una vida de austeridad y aislados de la comunidad en general.
Estos eran los esenios. Y el cuarto grupo eran los celotes. Los celotes eran un grupo tipo nacionalista extremista. Sería algo equivalente al día de hoy. Ellos creían en la autoridad y que de Dios, y que Dios era el único que podía gobernar sobre los judíos. Y en base a eso ellos rechazaban cualquier tipo de compromiso que pudieras hacer con la sociedad romana. Ellos, debemos decir que ellos odiaban en particular a los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque ellos estaban aprovechándose del pueblo para sí mismos al estar proveyendo un servicio a Roma. Y no solo era que era odio y eran palabras, era también en acciones. De hecho, hay una facción un poco más pequeña de este grupo de los celotes. Les llamaban sicari. ¿Se les hace conocida alguna palabra por ahí? Los sicarios es la raíz que viene de esta palabra. Y esto significa los hombres de la daga. Porque estos hombres tenían unas tipo dagas, tipos cuchillos, así como curvos, así más o menos como mi dedo. Tenían estas dagas y ellos continuamente estaban entrenando y estaban practicando cómo poder hacer asesinatos, ya sea de soldados, de personas influyentes de Roma. Lo que hacían con esta daga es que cuando se encontraban a alguien así en público, tal vez en el mercado, con todo el bullicio, se les acercaban por detrás y los acuchillaban entre las costillas y les cortaban el corazón. O sea, así era, así como tipo John Wick, ¿no? Así, y ya, y se iban y desaparecían. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si los agarraban? Esto era también otra de las características de ellos. Es que si los agarraban, tú los podías torturar todo lo que quieran y ellos no iban a ceder. De hecho, se cuentan de casos donde no solo los atrapaban a ellos, sino a sus familias. Y aunque torturaras a sus familias, ellos no cederían. Uno de los casos más extremos donde muchos historiadores concuerdan es que en la caída, en la toma de Jerusalén por Roma, donde Roma destruyó completamente la ciudad de Jerusalén, se dice que llegó en este conflicto armado un punto donde muchos judíos querían pues darse por vencidos, querían ceder ante Roma y querían pues seguir viviendo. Pero como Roma tenía sitiada la ciudad, nadie podía entrar ni salir, no había agua, no había ningún otro tipo de recursos, comida. Muchos judíos que querían rendirse, los celotes los empezaron a matar a sus propios compatriotas porque querían ceder ante Roma. Así que el emperador en ese entonces, el responsable de esta acción militar, Tito, dijo, ya no hay nada que podemos hacer. Y fue cuando entonces dio la orden de destruir, de quemar completamente Roma. En particular fue por la influencia de estos hombres. Así que vemos el celo, el compromiso que tenían estos hombres ante sus ideales políticos. De nuevo, es todo lo que sabemos de Simón el Celote. Es interesante ver que llamara Jesús a Mateo, un recaudador de impuestos, y a Simón el Celote, y que no lo haya matado. Seguramente habrá tenido contadas oportunidades de hacerlo. Sin embargo, algo cambió en su corazón. La obra de Dios en su vida cambió su corazón. Otro dato interesante es que en algunas de estas listas muchas veces se le lista junto a Judas Iscariote con Simón el Celote. A veces están los órdenes cambiados entre Judas Tadeo y Simón el Celote, de manera que Judas Iscariote y Simón están juntos.
hay quienes especulan que es interesante porque tal vez ellos son los que tenían en vista un reino terrenal más que otros. Sin embargo, Simón el Celote, en algún momento en lo que pasó tiempo con Jesús, su corazón realmente fue rendido al reino de Dios y no a un reino de esta tierra. ¿Qué sabemos acerca de su muerte? Se dice que él fue hasta lo que son las islas británicas, fue a llevar el evangelio hasta aquellas áreas. No se sabe cómo murió, pero algunos cuentan que lo asesinaron, lo mataron mientras estaba predicando el evangelio. Es interesante que este hombre, que tal vez con tanto celo, tanto dedicación en su vida, usó esa misma fuerza, ese mismo ímpetu, esa misma dedicación para llevar el evangelio a áreas tan lejanas del mundo conocido en ese entonces, hasta dar su vida. El tercero es Judas, y este Judas tiene 3 nombres. Judas también lo conocemos como Tadeo, o también en unas versiones un poco más antiguas como la Reina Valera, le ponen también el nombre de Lebeo. Este es el discípulo de 3 nombres. Judas, y si te fijas, cuando leíamos la lista original, dice Judas el que lo traicionó, Judas Iscariote. Es como si la Biblia está tratando de hacer un énfasis en que este Judas Iscariote es el que traicionó a Jesús, pero existe otro Judas también. Desafortunadamente, por este hecho, este hombre, Judas Iscariote, vino a manchar el nombre. Es un nombre de hecho muy hermoso que significa alabanza a Dios. Es lo que significa Judas. Sin embargo, no es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Cuando escuchamos ese nombre. ¿Qué sabemos acerca, qué nos dice, qué nos contribuyen estos otros 2? Pudieran ser apodos. Tadeo. Tadeo significa valiente o hombre de pecho robusto. Lebeo significa un hombre de corazón tierno. Con estas 2 características que vemos de estos nombres de Judas, podemos asumir que también era uno de los hombres más pequeños de los seguidores de Jesús, junto con Santiago el menor. Tal vez eran los 2 más pequeños. De él, de hecho, sí tenemos una mención, una interacción con Jesús, aunque no la vemos en los otros 2 hombres. Y es en lo que vamos a pasar unos minutos. Sin embargo, antes de eso, ¿cómo falleció él? Se dice que él, y de hecho se encuentran en muchos registros históricos, que Simón el Celote y Judas Tadeo en muchas ocasiones trabajaron juntos llevando el evangelio. Judas Tadeo en particular se dice que llevó el evangelio a una región que se llama Edesa, que es al área de Mesopotamia por Turquía, y él sanó a un rey que se llamaba Akbar, y eso le dio la puerta para llevar el evangelio a estos lugares. Muchas veces, si tú ves, por ejemplo, estampitas o iconos y cosas así por el estilo, muchas veces se le presenta con una especie de mazo, como un marro, un palo. Y la razón es porque él se dice que él murió apaleado, golpeado. Así que el símbolo con el que lo recordamos es precisamente el símbolo de su muerte. Así como recordamos muchas veces a Jesús en una cruz, el símbolo de su muerte. Pero ¿cuál es esta interacción entre Judas Tadeo y Jesús? Esto está en el mismo contexto donde leíamos que Felipe hace tal vez por ahí una pregunta, y luego también Tomás hace una pregunta de seguimiento, donde están preguntando, bueno, Jesús ya les está diciendo claramente, en unos pocos días, en unas horas, yo voy a ser entregado, yo voy a morir, voy a padecer. Y estos hombres están pues confundidos. ¿Cómo que vas a dejarte morir? ¿Vas a dejarte matar? A lo cual Jesús les contesta, y luego Jesús les dice algunas palabras que no eran muy entendibles para ellos. Les decía,
a donde yo voy ustedes van a ir. Y luego, pero les pregunta, bueno, ¿cómo es que vas a ir si no sabemos el camino? Y Jesús contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. A lo que Tomás contesta con otra pregunta, bueno, muéstranos al Padre si tú sabes el camino. Y Jesús le contesta, el que está en mí, he estado tanto tiempo contigo y no me conoces. Si tú me conoces a mí, conoces al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Justo terminando en esta misma conversación es cuando vemos lo siguiente. Dice, si ustedes me aman, guardarán, en Juan 14:15 en adelante. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Si te fijas aquí, Jesús les está continuando esta misma conversación que tenía antes. Estaban hablando de no conocemos el camino, no conocemos al Padre. Y aquí está diciendo otra vez Jesús, si me aman, si me conocen, van a guardar mis mandamientos. Está continuando, está expandiendo esta respuesta. Pero ellos, recordemos que ya Jesús les dijo claramente que ya no va a estar con ellos. Así que tenían ciertas ansiedades, ciertos temores, no sabían qué es lo que iba a pasar. No sabían si tal vez a ellos también los iban a arrestar y crucificar. A lo cual Jesús les está afirmando y les dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Recuerda las palabras? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí Jesús hablando de la vida. En ese día conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. De nuevo la conversación, la pregunta de Tomás, muéstranos al Padre. Aquí le está continuando todavía esa respuesta, dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Estamos hablando de que Jesús está dando a conocer cómo se va a dar a conocer. Y luego Judas, aquí es donde lo encontramos. Su única pregunta que tiene, dice, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué es lo que está aquí tratando de preguntar Judas? Le está diciendo, bueno, Jesús, a ver, ayúdame a entender. Si ya te vas a manifestar, si ya te vas a dar a conocer, ¿por qué unos te van a conocer y por qué otros no te van a conocer? Si te fijas, Jesús está haciendo una distinción entre los que van a conocer a Jesús y los que no lo van a conocer. Va a haber gente que va a recibir las enseñanzas de Jesús y va a haber gente que las va a ignorar o que las va a rechazar. Y esto tal vez es una pregunta que tú tal vez has tenido y tal vez no has tenido una respuesta, y no hay una respuesta fácil, es a lo que quiero llegar. Y esta es, bueno, ¿por qué hay gente que rechaza a Jesús y por qué hay gente que sí recibe a Jesús? Más allá de esa pregunta, bueno, ¿qué de las personas que viven en una isla, en una tribu aislada que nunca recibieron las buenas noticias de Jesús? ¿Y qué de los que están aquí y sí tienen la capacidad de escuchar las buenas nuevas de Jesús? No hay una respuesta fácil a esa pregunta. Sin embargo, bien sabemos que el hecho de que alguien tenga la oportunidad de escuchar de Jesús no significa una garantía de que van a recibir con alegría el mensaje de Jesús. Hablando tal vez de unas tribus aisladas, pero también nosotros
que vivimos en lugares donde podemos escuchar el Evangelio vez tras vez, tras vez, tras vez, muchos lo rechazan y lo ignoran. Jesús atrae hacia sí mismo a aquellos quienes van a responder a su llamado. Así que Jesús aquí está haciendo una distinción entre los que van a ser sus seguidores y los que por alguna razón u otra van a decidir no hacerlo. Jesús le responde en el 23, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Aquí Dios nos da una promesa, en la persona de Jesús nos da una promesa que va a ser lo que nos va a distinguir realmente un seguidor de Jesús de alguien que tal vez solo conoce historias, tiene conocimiento mental, pero que no ha habido transformación en el corazón. Cuando tú rindes tu vida a Jesucristo, en ese preciso momento es cuando el Espíritu Santo habita en tu corazón. Y ese mismo Espíritu Santo, al tú estar estudiando las Escrituras, te ayuda a entender las Escrituras. Transforma tu corazón de manera que tú te puedes dar cuenta de aquellas áreas que necesitan cambio. Al estudiar las Escrituras puedes tener ánimo para vivir, para continuar siendo fiel. Sin el Espíritu Santo, esto es más que un texto. Es el Espíritu Santo que aquí prometió Jesús a sus seguidores. Les mandaré otro consolador, otro ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué es este Espíritu Santo? Ese es ese mismo Espíritu Santo que llegó en el día de Pentecostés y que a partir de ese momento, que nunca antes se había visto en la historia, el Espíritu Santo, Dios mismo, habitó en los corazones de los seres humanos. Es por lo cual tú y yo hoy somos la iglesia. Ya no asistimos a la iglesia, no es un templo hecho de piedras y de rocas donde Dios habita. Dios habita en el templo de su iglesia, en ti y en mí, en nuestros corazones. Y es por eso que, regresando a la pregunta de Judas Tadeo, ¿cómo que te vas a manifestar a nosotros pero no al mundo? Porque Jesús en el Espíritu Santo va a manifestarse en nuestros corazones. Y a través de estar en nuestros corazones es que nuestras vidas son transformadas y cambiadas. Así que esto es lo que nos enseñan estos discípulos, que tal vez permanecieron una vida en el anonimato, tal vez ignorados, tal vez no se escribieron grandes volúmenes acerca de sus vidas, de sus hechos. Sin embargo, seamos animados de nuevo en nuestro diario vivir a permanecer fieles, porque este mismo Espíritu Santo que obró en la vida de los discípulos más conocidos y la de los menos conocidos, es el que habita en nuestras vidas y quien nos da el poder de permanecer fieles día tras día tras día. ¿Sí? Vamos a orar, mis amados. Señor Jesús, te damos gracias por lo común de la vida de los discípulos que acabamos de estudiar el día de hoy. Te damos gracias por los incontables momentos aburridos de nuestra vida, los momentos largos, los momentos que en ocasiones pueden parecer sin propósito. Te damos gracias, Jesús, porque sabemos que tú estás en ellos. Tú no estás solamente en nuestro éxito, tú estás
en nuestras fallas, en nuestros fracasos. Tú estás en nuestros tiempos de dolor, de inseguridad, de duda, así como estás en los tiempos donde vemos el sol salir sobre nuestros proyectos y tenemos esperanza para la vida. Te damos gracias, Jesús, porque tú estás en cada momento de nuestras vidas, porque tú nos das el poder, tú nos das la habilidad, tú nos empoderas a través de tu Espíritu Santo a ser fieles. Padre, guárdanos de anhelar cosas que no te van a exaltar, que no te van a dar gloria. Señor, ayúdanos sí a ser fieles. Sí, ayúdanos a hacer lo posible por avanzar, por proveer lo mejor para nuestras familias, Señor, pero que al final de cuentas lo podamos ver con la luz de la eternidad. Que cualquier dificultad o cualquier avance que tengamos en lo personal, podamos dar gracias a Dios por ello. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús.